Sí nos vamos a enfocar más en lo que es el manejo de las anemias, pero no es lo único que importa en este capítulo, incluso vamos a ir viendo algunas características importantes. En primer lugar, es importante que recordemos algunos elementos fisiológicos de la hematopoiesis como tal, porque ahí vamos a entender, recordar las funciones de cada grupo celular y los cuadros patológicos que pueden presentarse cuando hay alteración de estas células. Entonces, recordamos qué es la hematopoiesis. ¿Cómo definimos? ¿Qué entienden por hematopoiesis? ¿Qué se acuerdan de hematopoiesis? La generación de fluidos. Muy bien, son los procesos bioquímicos por los cuales producimos las células sanguíneas, ¿sí? Entonces hablamos de rojos, de blancos y de plaquetas, ¿sí? Es importante considerar que para que la hematopoiesis sea eficaz necesitamos hierro, cobalamina, ácido fólico y factores de crecimiento hematopoiético. Entonces, pues es muy importante considerar eso porque cada uno de estos elementos va a ser importante para la mantención de la salud del paciente. ¿Qué patologías se pueden presentar cuando tenemos alteraciones de estos procesos? Por un lado decíamos las anemias, que estarían en relación principalmente a la formación de las células rojas, comprendiendo que estas son las que tienen la hemoglobina y la hemoglobina es la que se encarga de transportar oxígeno para todas las células del organismo, ¿sí? También considerar que hay anemias por deficiencia de eritrocitos, y si hay menos eritrocitos hay menos hemoglobina y por lo tanto hay menos transporte de oxígeno, pero no podemos dejar de mencionar las drepanocitosis, donde la cuantificación, es decir, los números, van a estar dentro de lo normal. Los eritrocitos, la cantidad de hemoglobina, etcétera, van a ser normales, pero es una hemoglobina no funcional, es decir, está ahí, pero no funciona, como en algún momento les decía, ¿no? Como los funcionarios públicos. Entonces, sí vamos a tardar un poquito más en hacer el diagnóstico, porque la clínica va a estar presente, pero las alteraciones laboratoriales, si quieren, van a estar ausentes. Por otro lado, si tenemos disminución de las plaquetas, vamos a tener trombocitopenia. Si tenemos disminución de los blancos, neutropenias, ¿sí? O las linfopenias famosas, dependiendo del grupo celular específico que se altere. Cualquiera de estas patologías va a tener repercusiones significativas en la salud del paciente. Entonces, ¿qué recordamos? Primero, una de las causas fundamentales de las anemias es la ferropenia, es decir, el déficit de hierro. La pregunta es, ¿de dónde obtenemos hierro? Carne roja. De la alimentación, porque nosotros no sintetizamos hierro, pero también lo obtenemos del reciclaje de los eritrocitos senescentes, los eritrocitos viejos que ya se destruyen y al romperlos vamos a liberar su hierro, también lo podemos reciclar, ¿sí? Bien, entonces un paciente con una anemia ferropénica lo que va a tener es una deficiencia de transporte de oxígeno en su organismo. ¿Eso qué va a producir? Primero, que el paciente esté pálido, ¿sí? Por eso se va a ver texto un poquito más clara. Fatiga, acompañada de mareos y disnea, es decir, el paciente se va a cansar con mucha facilidad, todo el tiempo tiene sueño, quiere dormir, no quiere hacer nada. Entonces a veces pasa que en la casa están, ay, este es un flojo que solo quiere dormir, no quiere hacer nada, no quiere estudiar. No es flojo el Juanito, solo que está enfermo, pues tiene anemia, ¿sí? Claro que no todos los flojos también tienen anemia, ¿no? Sí hay que diferenciar, pero puede ser que esté enfermito y que no sea flojito. Entonces es importante porque todo eso, ¿qué nos dice? Que el paciente no tiene oxígeno suficiente, porque el oxígeno es fundamental para la formación de ATP, y si no hay ATP, todas las células van a sufrir, ¿sí? También es importante considerar que el organismo, al darse cuenta que existe una deficiencia de la llegada de oxígeno a los tejidos periféricos, el organismo va a tratar de compensar produciendo taquicardia. Entonces, fíjense, es muy común que el paciente con anemia tenga hipotensión y tenga taquicardia, ¿sí?
La taquicardia está intentando mejorar la oxigenación de los tejidos. Eso va a hacer que aumente el gasto cardíaco y que por supuesto llegue más sangre hacia los tejidos, y además se va a producir una vasodilatación que busca lo mismo, mejorar la llegada de oxígeno a los tejidos. La pregunta será, ¿esa taquicardia y esa vasodilatación harán que llegue mejor la sangre a los tejidos? O bueno, el oxígeno a los tejidos. No, puede llegar más sangre, pero el problema es que esa sangre que llega no tiene oxígeno. El problema base no es que no llega sangre, el problema es que la sangre que llega no tiene oxígeno suficiente. ¿Sí? Bien, entonces cuando nosotros hacemos un hemograma a este paciente, ¿qué vamos a encontrar? Que los eritrocitos son pequeños y que su hemoglobina es insuficiente. Y eso nos va a permitir hacer el diagnóstico de una anemia hipocrómica microcítica, que es propio y característico de las anemias ferropénicas. ¿Sí? Acá, ¿qué les comentaré? Que cuando yo hago un hemograma en mi paciente, ¿qué parámetros del hemograma me pueden decir o me pueden ayudar a hacer mi diagnóstico de anemia hipocrómica microcítica? Es decir, que me diga que los eritrocitos están pequeños y que no tienen suficiente hemoglobina. ¿Qué parámetros de laboratorio voy a mirar? ¿Qué es eso? Volumen corpuscular. El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio, ¿sí? Que también tienen parámetros. Entonces fíjense, con algo tan básico como un hemograma, yo puedo hacer mi diagnóstico de anemia ferropénica y decir si es hipocrómica microcítica o si es macrocítica y demás, ¿sí? Pero para eso tengo que saber el parámetro correcto, porque si no sé el parámetro normal, ¿cómo voy a decir si está grande, si está chico, si está bien o si está mal? ¿Sí? Bien, este grafiquito, que sí lo tienen en el libro, nos muestra lo que en condiciones normales debe ocurrir para que nosotros asimilemos hierro y además lo podamos utilizar. Entonces es básicamente la farmacocinética del hierro, que volvemos a insistir, nosotros no vamos a sintetizar hierro ni lo vamos a producir de forma endógena. Lo que vamos a hacer es asimilarlo a partir de la dieta y recuperarlo de la destrucción de los eritrocitos viejos. Entonces acá vemos qué hacemos. En primera instancia, fíjense, tengo la absorción, ¿sí? Y ahí lo puedo absorber a través del intestino de la dieta. El hierro, que está en su forma férrica, tiene que convertirse a su forma ferrosa para poderse asimilar correctamente a nivel del del enterocito, de la célula intestinal. Una vez que ingresa al enterocito, fíjense, un porcentaje de ese hierro que ha ingresado puede asociarse a la apoferritina y convertirse en ferritina. ¿Qué es la ferritina? Es la forma de almacenamiento del hierro, ¿sí? Les pregunto, ¿el enterocito es el sitio principal de almacenamiento del hierro? No, es el hepatocito. Entonces, eso determina que esta pequeña cantidad, que es pequeña, no es grande, de ferritina que va a producirse en el enterocito es accidental, es en la transición del hierro por este sitio, no es su sitio más importante. Entonces es un pequeño porcentaje, pero vamos a ver más adelante que tiene un elemento de valor significativo. El resto, que es la mayoría del hierro, va a continuar hacia el plasma. Y cuando llega al plasma, que aquí tenemos la ferroportina, ¿no es cierto?, que va a permitir el paso, que además es dependiente de la epsilina, va a hacer que el hierro llegue hacia el torrente sanguíneo, y una vez que llega al torrente sanguíneo, aquí está la transferrina, que se encarga de transportar al hierro. Entonces la transferrina se va a unir al hierro, como tenemos acá, y va a empezar a transportarlo hacia dos sitios fundamentales. Número uno, la médula ósea. Y en la médula ósea, ese hierro va a ser utilizado para la síntesis de grupos M para formar hemoglobina, porque ahí se van a sintetizar los eritrocitos, ¿sí? Y por otro lado, también puede ser transportado ese hierro hasta el hepatocito. En el hepatocito sí tenemos grandes concentraciones de apoferritina
que al asociarse con el hierro se van a almacenar como ferritina. El hígado sí es el sitio fundamental de acumulación de hierro en nuestro organismo, ¿sí? Por eso es que cuando tenemos pacientes con depresión de hierro les decimos que tienes que consumir más hígado de pollo, más hígado de res para ayudar a mejorar el aporte, ¿sí? Entonces, fíjense acá, una vez que nosotros hemos obtenido, almacenado ese hierro, la transferrina va a ser liberada y va a ir a seguir transportando el hierro. Además, como dijimos, cuando los eritrocitos viejos van a ser captados por los macrófagos a nivel del vaso, se les va a destruir, se les va a romper, vamos a liberar el hierro y ese hierro también va a ser captado por la transferrina y los va a llevar o a la médula o al hepatosoma, ¿sí? Entonces, fíjense, todo este sistema tan estructurado y tan coordinado se encarga de que el transporte, el almacenamiento, la reducción y la oxidación del hierro esté comandada todo el tiempo por el organismo en base a las necesidades. Y determina que si tengo más demanda, entonces aumento la síntesis. Si tengo reservas bajas, entonces aumento la captación. Pero si la demanda ya ha sido superada, las reservas están llenas, no necesito, entonces no voy a captar más, ¿sí? Así que todos estos sistemas están estrictamente vigilados porque, si se dan cuenta de todo lo que hemos descrito y recordado de fisiología hasta ahorita, no existe un sitio específico para eliminar el hierro. Entonces les pregunto, ¿cómo sacamos el hierro de nuestro organismo? ¿Cómo? Por hemorragia. Bueno, ¿y todos los días sangramos para eliminar hierro? O sea, evidentemente si hay una paciente que está sangrando, va a perder hierro junto con la sangre. Si tiene úlceras, también va a perder cantidad significativa. Si está menstruando, también. Pero si no hay ninguna de esas condiciones, ¿por dónde eliminamos el hierro? En la bilirrubina eliminas hierro. Recuerden que en el grupo M se separa, ¿no? La M y la globina. Del M se separa la bilirrubina y el hierro. El hierro va acá. No tenemos sistemas específicos de eliminación, ¿sí? El hierro o se usa o se guarda, pero no se elimina, ¿sí? Y van a ver que sí, un pequeñito porcentaje, pero que es muy pequeñito, se pierde todos los días, sobre todo por la exfoliación del intestino, porque hemos dicho que aquí un poquito se va a quedar como ferritina, ¿no es cierto? Pero no es un mecanismo específico o exclusivo para eliminar hierro del organismo, sino que es la exfoliación normal del intestino. Y ese porcentaje se pierde cada día, pequeñitas cantidades, pero no es para, o no ha sido diseñado para sacar el hierro del organismo, ¿sí? Bien, entonces recordamos algunas características importantes de esto. Las necesidades basales son de 0,5 a 1 miligramo por día. Una dieta balanceada, que siempre decimos, nos aporta de 10 a 15 miligramos día, o sea, suficiente cantidad para no entrar en deficiencia, ¿sí? Pero siempre les digo, cada vez estamos más lejos de esa dieta balanceada. Por ejemplo, si hoy día almuerzan chicken quinoa, o bueno, no almorzado chicken quinoa, ¿dónde había hierro? No, no había. ¿Se dan cuenta? O si se come una pizza. En el salame. No voy a decir la de salame. Entonces vean, no es tan sencillo. Es fácil decir, sí, la dieta balanceada, la dieta variada. Pero y cumplirla, ¿qué tan variado comemos? ¿Sí? O si han comido la milanesa del kiosco, ¿dónde había hierro ahí? No sabemos cómo han preparado. No sé. Entonces, fíjense, es importante considerar eso. Teóricamente, una paciente que está menstruando, fíjense algo fisiológiquísimo, necesita de 1 a 2 miligramos día, o sea, el doble. Y una embarazada de 3 a 4 miligramos día, o sea, hasta 4 veces el basal, ¿sí? Entonces los requerimientos aumentan. Lo que dice la literatura es que mi organismo es tan sabio que cuando necesito más hierro,
habilita más porciones en el intestino para que se capte más hierro, porque en condiciones normales va a ser en el duodeno y en la porción proximal del yeyuno que se asimila, pero si necesito más se pueden habilitar otros sitios, ¿sí? ¿Quiénes me aportan hierro? Carnes, vegetales, y obviamente principalmente carnes rojas, ¿no? Vegetales, granos, sales, complejos inorgánicos, y ahí pues mencionamos las vísceras, como decíamos, ¿no? Los hígados principalmente. Bien, si hablamos del transporte, ya dijimos, es la transferrina la que se va a encargar del transporte, y fíjense, cuando tengo mayor eritropoiesis hay más receptores de hierro. En cambio, cuando baja la eritropoiesis, cuando tengo anemia ferropénica, aumenta la ferritina en plasma. Y esto es algo que también tenemos en laboratorio. Si el laboratorio me puede reportar el nivel de ferritina plasmático del paciente. ¿Qué interpretarían si su paciente tiene ferritina elevada? ¿Cómo interpretan el diagnóstico de ese paciente? Confirma la deficiencia de hierro, porque el organismo, al tener deficiencia de hierro, en su desesperación por obtener hierro, está liberando la forma de almacenamiento a plasma, que no debería estar ahí, ¿sí? Entonces refuerza el diagnóstico. Si hablamos del almacenamiento, si hay mucho hierro libre, aumenta la síntesis de apoferritina. En cambio, si baja el hierro libre, se inhibe la síntesis de apoferritina. ¿Por qué se produciría este cambio? Es lógica, ¿no? Si hay más hierro libre, necesito más apoferritina para almacenar y que no esté libre. Y si hay menos, pues no necesito, entonces no necesito sintetizar, ¿sí? Bien, si hablamos de la eliminación, como habíamos dicho, se pierde un poquito en las heces por exfoliación de las células intestinales, pero no es un mecanismo diseñado para eliminar hierro. También hay literaturas que dicen que pequeñitas cantidades se pueden perder en la bilis, en el sudor, en la orina, en los procesos metabólicos, pero son cantidades pequeñas, ¿sí? Y es por esa razón que lo que hace nuestro organismo es ser sumamente estricto para que no se acumule hierro. Entonces, o lo está usando o lo está guardando, pero en general no produce o no permite que el hierro esté libre. Van a ver que el hierro libre Bien, entonces fíjense, vamos a ver que nuestro organismo hace todo lo posible para que no exista exceso de hierro, y van a ver que la razón es que el hierro libre en cualquier tejido que se almacene es terriblemente tóxico y peligroso, ¿sí? Entonces, ¿cuándo uso hierro? Porque nosotros tenemos sulfato ferroso, fumarato ferroso, gluconato ferroso para darles a los pacientitos. Entonces podemos usar como tratamiento y como prevención. La diferencia entre tratamiento y prevención, como ustedes saben, es que tratamiento es cuando la deficiencia ya existe, y prevención va a ser cuando no hay deficiencia, pero hay riesgo,
¿Sí? ¿Quiénes tendrían riesgo de tener deficiencia de hierro? Las mujeres. Los chiquis, los niños, las embarazadas. ¿Por qué? Porque ellas tienen o ellos tienen más demanda. Como están creciendo, necesitan formar más células y necesitan más insumo, vamos a decir. Pacientes con hemorragia, tal vez. Ya, pacientes que tienen sangrados de distintos tipos, sean pequeños o grandes, dependerá del tiempo, tienen más pérdidas, ¿sí? No más demandas, pero sí más pérdidas. Obviamente, si ya ha habido pérdida, también vamos a necesitar sintetizar más para reponer lo que se ha perdido, ¿sí? Entonces, ciertamente, en cualquiera de estas dos circunstancias, siempre que exista más demanda o que exista más pérdida, va a haber mayores necesidades. Y si están de la mano las dos, como en los nefrópatas crónicos, por ejemplo, que tienen más demandas y más pérdidas, el riesgo es más alto. Entonces, en esos casos damos hierro. La pregunta es, ¿cuánto han visto que se da hierro? A las embarazaditas, por ejemplo, ¿cuánto les dan? ¿Un comprimido? ¿Dos comprimidos? ¿10 comprimidos? En general, un litro al día, ¿sí? Y cuando es tratamiento, en general les dan igual uno. Entonces, yo me río porque digo, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre tratamiento y prevención? ¿Por qué están dando igual? Dan tratamiento, lo mismo. Dan prevención, lo mismo. Y no estamos haciendo control. Ay, es que tenía anemia, pues ya voy a tomar sulfatito ferroso y ya. Entonces, es muy importante hacer la diferencia. Que sí van a haber situaciones en las que vamos a usar dosis similares, cierto, pero no en todas. Y hay que diferenciar correctamente y pues entender que no es exactamente lo mismo y hay otros parámetros que vigilar en cada caso en particular. Entonces, vamos a ver las indicaciones. Como ya dijimos, sustitución o prevención, dependiendo si es tratamiento o profilaxis. Y lo que va a hacer el hierro que nosotros le vamos a pasar al paciente es restituir o sustituir lo que en condiciones normales hace el hierro en el organismo, que va a ser permitir la síntesis de los grupos M, determinar el metabolismo adecuado dentro del organismo del paciente para la formación de todas las hemoproteínas. ¿Sí? ¿Y cuáles son hemoproteínas? Aquí estamos hablando del M de la hemoglobina, pero no es lo único importante para las hemoproteínas, ¿no es cierto? ¿Qué hemoproteínas más tenemos? ¿Qué dice? Bien, aquí vamos a entender mejor cómo se hace y por qué. Fíjense, algo importante cuando hablamos del tratamiento con hierro es que no es lo mismo la molécula completa que el hierro elemental que trae. ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque el hierro es un metal, ¿no es cierto? Entonces, cuando se lo extrae para poderlo administrar a los pacientes, no es puro. Y lo que nos interesa y que va a producir el efecto que necesitamos es el hierro elemental que tenga. Y fíjense, por ejemplo, el sulfato ferroso, que vienen comprimidos de 325, de 200, de 300 también, tiene 65 miligramos de hierro elemental. Lo que nos interesa para la función del hierro que estamos buscando es este hierro elemental, aunque la molécula venga así, porque de eso esto es lo que vamos a aprovechar, ¿sí? El gluconato ferroso, que normalmente viene de 325, tiene 36 miligramos de hierro elemental. Y el fumarato ferroso de 325 también suele venir, tiene 106 miligramos de hierro elemental.
Entonces fíjense, no es lo mismo un comprimido que tiene 106 a un comprimido que tiene 36. ¿Sí? ¿Y por qué les hago esa comparación? Porque sí van a encontrar que tenemos literaturas que nos dicen, ok, podemos darle de 300 a 400 miligramos de hierro elemental día. Ya, están. O nos dice, podemos darle de 2 a 8 comprimidos de hierro día. ¿Será lo mismo darle 2 de este gluconato ferroso que darle 2 de fumarato ferroso? Muy diferente. Entonces, lo más apropiado es calcular la dosis por kilogramo de peso, donde me dice, le voy a dar de 1 a 5 miligramos por kilogramo día de hierro elemental. Porque además, sé que del total de la dosis que le voy a dar, no el 100% se va a asignar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, digamos que mi paciente pesa 70 kilos y pues está con deficiencia, le voy a hacer tratamiento. Para profilaxis puedo usar la dosis más bajita y está perfecto, pero para tratamiento no, porque necesito dosis mayores. Entonces, digamos que es tratamiento de mi paciente y he decidido darle 3, ¿sí? Entonces, pesa 70 kilos, 70 por 3, quiere decir que tengo que darle 210 miligramos de hierro elemental día. Si quiero darle sulfato ferroso, ¿cuántas tabletas debería tomar? Entonces, ¿qué hago? Los 210 divido entre 65, que es el hierro elemental, y me sale que tengo que darle 3 comprimidos, ¿sí? Entonces, con 3 comprimidos va bien. Pero si de esos mismos 210 quisiera darle fumarato ferroso, tendré que dividir entre 106 y me sale que le tengo que dar 1.9 comprimidos, o sea, 2 comprimidos más, ¿sí? O si quisiera darle gluconato ferroso, voy a dividir entre 36 y le tengo que dar 5.8, o sea, 6 comprimidos. Entonces, fíjense, la misma dosis, dependiendo de cuál uso, puedo darle 2, 3 o 6 y le estoy dando la misma dosis, ¿sí? Entonces, es muy importante entender eso, porque además me dice, ¿cuánto tiempo le voy a dar el tratamiento? Me dice de 3 a 6 meses de corregida la anemia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo determino si mi paciente tiene anemia o no? Le echo un hemograma, el Juanito tiene 18 años, es adulto joven, masculino, y me reporta el estudio que su hemoglobina está en 11. 11 tiene de hemoglobina. ¿Está bien? ¿Trabajó? ¿Cuán bajo? ¿Cuánto debería ser para un individuo joven masculino de 18 años? Entre 14 a 18, ¿no? En general manejamos de 12 a 18 la hemoglobina y decimos, ok, si es niño 12 está bien. Si es mujer, entre 14 y 16. Si es varón, idealmente entre 16 y 18. Sí puede variar. Si estamos a nivel del mar, 12, ya, aceptable para adulto joven. Pero si estamos por encima del nivel del mar, como aquí, 12 para adulto joven es muy bajito. ¿Sí? Entonces sí hay variación. Pero entonces, digamos que nuestro adulto joven queremos que esté 16. Eso debería tener, por lo menos, ¿sí? De 16 a 18. Entonces, fíjense, está con 11. Está 5 puntos por debajo de lo que debería estar. ¿Sí? Debo considerar eso porque de esto depende cuánto tiempo de tratamiento tengo que hacer con el paciente. Entonces, yo le he instaurado, digamos que le voy a dar fumarato ferroso. Entonces le voy a dar 2 comprimidos por día. Y le voy a decir, ok, Juanito, la literatura que me dice que debo darle una semana de tratamiento por cada punto de hemoglobina que quiero subir. En este caso son 5. Entonces le voy a decir, en 5 semanas tenemos que repetir el laboratorio. A las 5 semanas, si viene y su hemoglobina ya está en 16 como necesito, a partir de ahí le voy a dar de 3 a 6 meses más. Porque dice de 3 a 6 meses corregida la anemia. Cuando llegue aquí, recién digo, está corregido. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí le diré, ok, 3 meses más y mejoramos así, así, así la alimentación en realidad desde la primera consulta. ¿Está claro? Pero puede pasar
ha vuelto a las 5 semanas, ha hecho su laboratorio y me dice están 2. No se ha corregido todavía. Entonces tengo que mantener y voy a repetir otra vez, tal vez en 5 semanas o en un mes el nuevo laboratorio. ¿Sí? O le digo, vamos a hacer 2 meses y recién repetimos el laboratorio. Pero tengo que cerciorarme de alcanzar el parámetro para recién hacer la modificación. ¿Sí? No se aumenta no sé, una tableta más de maratón, pero eso tal vez. No, muy importante ahí que, o sea, tú decides, si quieres puedes darle 5, pero ¿cuál es el punto? Por ejemplo, le vamos a calcular al mismo Juanito. Calcúlenle con 5 por kilo. ¿Cuánto debería recibir? 5 por 70, debería recibir 350, ¿sí? Si le damos el fumarando ferroso, que es el más alto que estamos usando, le tendríamos que dar 3 tabletas, ya, que no sería tanto. Pero si le damos gluconato ferroso, por ejemplo, tendría que darle 10 tabletas por día, ¿sí? Entonces depende también de eso cómo voy a manejar. Lo que no tienen que olvidar es que el hierro en general es muy gastrotóxico. Lo más probable es que el paciente debute con gastritis. Entonces, eso tengo que considerar al momento de dar. Si yo me aventuro a darle los 8 comprimidos o los 10 comprimidos desde el primer día, seguro que me viene con una gastritis de aquella, no va a querer tomar el tratamiento, puede hasta venir con hemorragias gástricas, ¿sí? Porque el hierro es terriblemente gastrotóxico. Entonces, aún si a mi paciente le correspondería, por ejemplo, tomar 4 comprimidos día, primero que tengo que probar tolerancia al tratamiento. Inicio con 1, tolera bien, a la semana le subo a 2, tolera bien, a la semana le subo a 3, si tolera bien llego a 4 y mantengo 4. Pero puede ser que con 2 ya no tolera bien, entonces no subo más, me quedo con 2. Probablemente en vez de 5 semanas tenga que ser 8, ya, no importa, lo vamos a hacer lento, pero no puedo hacerle daño al paciente porque después no va a hacer el tratamiento porque le sienta muy mal. Y aunque no crean, pasa muchos pacientitos que les han dado 6 o 8 para que tomen día, a la semana estaban vomitando y con un dolor terrible y con úlceras, y ya no quieren tomar más. Entonces se debe probar tolerancia al tratamiento. Y el otro punto muy importante que va en relación a lo que dices es, yo me tengo que cuestionar, ¿por qué ha fracasado mi tratamiento? ¿Sí? Y siempre les digo, nos estamos acostumbrando a hemograma, ya, ok, anemia, sulfato ferroso, y se va. Y si tiene una hemorragia gástrica, tiene un parásito que está haciendo que se pierdan pequeñitas cantidades de sangre, pero todos los días, por más hierro que le dé, pues, se está fugando por ahí, ¿sí? O resulta que mi paciente está iniciando una anemia plástica y se me ha pasado por alto porque he dicho, sí, anemia nomás, y no he investigado la causa, ¿sí? Tengo que sentarme con el paciente y ver, a ver, ¿qué comes? ¿Qué haces? ¿Qué? Porque si el paciente está comiendo bien, tiene una buena alimentación y no tiene otro problema de base, yo tengo que ver que eso no es normal. ¿Por qué tiene anemia? ¿Sí? Ya, si ha hecho dieta de lechuga desde hace 3 meses y no come nada, pues es por la alimentación, que está un desastre. Con el fármaco tengo que corregir la alimentación, porque si no el fármaco va a fracasar. No me sirve darle hierro y que siga con su dieta de lechuga. Tiene que alimentarse correctamente. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos son importantes si quiero tener buen resultado. Por eso les digo, no es lo mismo tratamiento que prevención. Para prevención siempre uso las dosis más bajitas porque solo estoy suplementando, no hay deficiencia. Le puedo dar un hito y puede ir tolerando cada día. Si puedo corregir eso con alimentación o mejorar con la alimentación porque no tolera el fármaco, mejor todavía. ¿Sí? Pero eso es porque es prevención. Ahora, cuando ya he alcanzado el nivel normal, no necesito seguirle dando los 3 comprimidos o los 2 comprimidos, porque ahora ya está normal. La razón de darle esos 3 a 6 meses más es para llenar las reservas. Entonces, a partir de este momento, cuando ya su hemoglobina está normal, ya no es tratamiento, ya es profilaxis. Entonces ahí bajo a las dosis mínimas y continúo el tratamiento del paciente. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar eso para tener buenos resultados. Pero no se olviden que siempre lo que determina si le doy más, le doy menos, llego a 6, llego a 8 y demás, es cómo está el paciente. No puedo decir, no, dice ahí que la dosis tiene que ser 5 porque estás muy depletado. No, si no tolera le voy a hacer daño.
Si necesito más tiempo no es problema, pero producirle gastritis y ulceropatías al paciente sí es un problema, es mal tratamiento, ¿sí? Entonces tengo que analizar eso para hacer un buen tratamiento. Bien, ¿puedo usar hierro parenteral? Sí, tenemos la presentación de hierro dextrano de 50 miligramos por ml de hierro elemental y el complejo de gluconato férrico sódico de 12.5 miligramos de hierro elemental. Solamente y solamente, insisto, se usa hierro parenteral cuando por alguna razón no puedo usar oral. Y además, en cuanto sea posible, lo antes posible, paso a la vía oral y debo de darle parenteral, porque van a ver que el hierro libre, sistémico, en grandes concentraciones, es terriblemente tóxico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Tengo, por ejemplo, el hierro oral, que con sus efectos adversos, ¿cuáles son? Como dijimos, náuseas, epigastralgia, cólicos, estreñimientos, diarreas, ese sacor, o sea, sí es muy gastrotóxico y esto se presenta fácilmente con dosis usuales. Por eso es que van a ver que nuestras embarazaditas no quieren tomar su suplemento de hierro, lo dejan, porque no les apoyamos, no les explicamos, no ayudamos con la dieta, porque es feo. Encima ellas ya por su barriguita que está distendiendo los órganos, ya tienen reflujo, ya tienen acidez, les damos esto y peor, no toman. Entonces hay que ver la forma de que toleren mejor, ¿sí? Si es parenteral, aparte de eso que sí se puede presentar, puede haber cefaleas, mareos, fiebre, ataxia, náuseas, vómitos, dolor dorsal, urticaria, broncoespasmo, anafilaxia y muerte del paciente. Sí se puede morir, ¿sí? Y el punto y la razón por la que les enfatizaba tanto que nuestro organismo es tan cuidadoso con las concentraciones de hierro es esta: la toxicidad aguda por hierro. ¿Se puede intoxicar mi paciente con hierro? Sí. ¿Se puede morir? Absolutamente. Entonces, miren que 10 comprimidos son letales para un niño. 10 comprimidos. En cambio, para el adulto sí, la tolerancia es más alta. Y yo siempre les digo, tristemente, los dos grupos que tienen mayor incidencia de toxicidad por hierro son el de los niños chiquititos y el de las mujeres embarazadas. ¿Y por qué? Los enanos, porque tenemos todavía mamás conejas, ¿no? El chiqui tiene 3, el otro tiene 4,5, el otro tiene 1 y está embarazada el siguiente, ¿sí? Y en cada embarazo le han dado sulfatito ferroso. Y si se fijan, son tabletitas cafés, parecen churros. Entonces, como no toma, la mamá está por ahí, por la casa, en algún cajón o sobre una mesita. Entonces el enano va y se agarra y se las come. Entonces, en los pequeñitos suele ser accidental, que el enano ha encontrado por ahí, ha pensado que era chocolate y se ha comido los hierros. Entonces, tenemos ventajas y siempre decimos, bueno, las bobitas tienen su ángel guardián. ¿Por qué? Primero, no es muy agradable, entonces se mete, come y normalmente vomita, porque además es irritativo. Y segundo, si lo encuentran los papás, se asustan y rápido lo traen al hospital. Entonces, el tiempo está a nuestro favor porque llega muy rápido al hospital. El problema principal son las embarazaditas. Primero, siempre les digo, nadie en su sano juicio va a decir, ay, me quiero suicidar, voy a irme a comprar hierro a la farmacia, ¿no? Porque ay, entonces parece algo que no es significativo, no es peligroso, no es tóxico, diríamos, ¿no? Hierritón. Entonces, normalmente las embarazaditas se toman hierro porque tienen ahí, pues, les han dado para 3 meses sus 90 comprimidos de sulfato ferroso, se ha peleado con su pareja por alguna razón, se quiere suicidar, y se toma el hierro porque ahí tiene un montón, ¿sí? Primer factor. Segundo, en muchos casos, la pacientita no quiere acabar con su vida, quiere llamar la atención, ¿no? Y además, como está embarazadita, está más sensible, un montón de cosas. Entonces, su objetivo con el hierro es no hacerse daño, solo que le escuche y que le haga caso. Pero, ¿cuál es el problema? Primero, como entre comillas es intento suicida, se toman altas dosis. Segundo, tarda en ir al hospital, porque como se quería suicidar, pues no va a ir al hospital, tarda más en llegar al hospital. Y aunque no crean, es tan, pero tan dañino que la mayoría de los casos de estos, que por suerte no son muchos,
son letales. ¿Sí? ¿Qué hace el hierro? Y esta es la razón por la que nuestro organismo cuida tanto el hierro. Va a producir gastroenteritis necrosantes. Fíjense, este es el intestino de un paciente post-mortem intoxicado por hierro. Ese intestino está a punto de romperse, de estallar, está terriblemente inflamado, está sangrando por todo lado. Entonces estos pacientitos, sí, al poco tiempo van a empezar a vomitar sangre, y eso ya nos está diciendo que se está necrosando el sistema gastrointestinal. Si aparece diarrea sanguinolenta, es un signo de muy mal pronóstico, porque quiere decir que el daño del tóxico ya ha llegado a su colon. ¿Sí? Va a entrar en shock, letargo, va a tener disnea, va a tener acidosis, puede entrar en coma y morirse. La mayoría de los pacientes que han llegado hacia nuestros hospitales, las embarazaditas, tristemente han muerto la mamá y el bebé. Han entrado a terapia intensiva, se ha tratado de hacer todo lo que se ha podido por estabilizarlos y salvarlos y se han muerto. ¿Sí? Mamá y bebé. ¿Por qué? ¿Tenemos antídoto para la intoxicación por hierro? Hay antídoto. ¿Sí? El antídoto es la deferoxamina. ¿Qué se debe hacer si llega un paciente intoxicado por hierro? Primero, irrigación intestinal total. O sea, lavar el intestino, tratar de quitar todo el hierro que pueda ir para que ya no se absorba. Segundo, darle el antídoto, que es un quelante. ¿Qué significa eso? Que se va a unir al hierro y va a facilitar su eliminación del organismo para que ya no siga produciendo daño en el organismo del paciente. El carbón activado, que es lo que tenemos a mano, no sirve, no se une al hierro, es pérdida de tiempo y de recursos, no se hace. El antídoto en Bolivia no tenemos, no hay en nuestros hospitales, no existe. Por lo tanto, si llega un paciente intoxicado por hierro, acabamos haciendo esto: tratamiento sintomático. Le damos oxígeno, le damos soporte vital, controlamos líquidos, electrolitos, tratamos de que sobrevivan. Pero no podemos usar antídoto porque no tenemos en nuestros hospitales. Entonces, la mayor parte de estos pacientes, si ha pasado mucho tiempo, si las dosis son muy altas, lo más probable es que fallezcan. ¿Sí? Y muchos casos, o sea, muchas de esas mamás embarazadas tienen guaguitas pequeñas, tienen más hijos. Y aunque ahí se arrepientan y ya no se quieran morir, no se les puede salvar. Entonces vean, algo que parece tan poco peligroso como el hierrito, es un tóxico terrible, porque no tenemos los medios para ayudar a ese paciente. Complejo, ¿no? Deberíamos tener. En esto es importante invertir, en esto tenemos que invertir, nuestro Estado tiene que invertir en eso. Eso es importante. Ay, no es alta la incidencia, sí, pero son vidas. ¿Sí? Y ese frasquito podría ser la diferencia para uno de esos pacientes. Eso hay que gestionar. ¿Sí? Bien, ¿tenemos toxicidad crónica por hierro? Sí, ya. Estudien hasta que llegue mi colega. Hoy vamos a quedar ahí. Entonces, hasta aquí, hasta intoxicación aguda por hierro va a ser su examen del SAT.